Temperatura en estos momentos, una térmica de 26. Va a trepar a 28, lo que hablábamos hoy. Probabilidad de lluvia no hay, humedad 60%, una humedad alta. Estamos con Delfina Basuri, inteligencia emocional. Tenemos el día de hoy. ¿Cómo anda, Delfina? Hola, muy bien. Alta. ¿Todo bien? Todo en orden y con este día hermoso. La verdad que sí, Sí. está muy lindo. Hoy está No para hace disfrutar tanto el calor. verano. Exacto. Hoy es un día de verano Un día lindo. negociable. Sí, Bien, sí. bien. Así que bueno, bien. Delphi, me estabas adelantando un poco, pero quiero que le cuentes a la gente qué vamos a hablar hoy, qué tenemos para hoy. Mira, hoy traje un tema que es qué es y qué no es inteligencia emocional. Bien. ¿De qué estamos hablando cuando decimos inteligencia emocional? Porque viste que es algo que uno, del léxico nuevo, que uno lo usa siempre, Sí. pero yo estuve sondeando un poco la vez pasada y hay personas que piensan que, por ejemplo, es aguantar todo con una sonrisa. Bien. Lo que sea. Por ejemplo, vos trabajás al público, de cara al público, y de alguna manera nada te va a molestar. Bien. Si tenés inteligencia emocional. No tiene que ver con eso, tiene más que ver con tener los límites bien puestos, ser asertivo, poder mantener un diálogo interno sano, claro, ¿no es cierto?, para poder gestionar situaciones. Bien. Tampoco, bueno, es aprender a motivar a otros, al que no quiere ser motivado, o sea, no tiene que ver tanto con eso, tampoco a manipular a los demás, o sea, que a veces son cosas que uno cree que voy a aprender inteligencia emocional y voy a aprender cosas. Claro, No, a sacarle la ficha a otro. No. Exacto, tiene que ver más bien con el crecimiento personal y sí, aprendés a sacarle las fichas a los demás. Claro. ¿Por qué aprendés a sacarte la ficha a vos? Claro. Porque aprendés a escucharte, lo que te decía, del diálogo interno sano y que lo llevas a un diálogo interno positivo, que te permite después eso llevarlo a otros y entender temas de lo que es el lenguaje, que no es solamente el hablado, también tiene que ver con el corporal y con la coherencia. Porque a veces hay personas que te dicen una cosa, pero vos ves su lenguaje corporal y vos decís, hay una incoherencia, aunque sea un desfasaje, y eso vas afinando lo que es la escucha. Que a veces uno cree que, bueno, afinar la escucha tiene que ver con fomentar la paciencia, tener paciencia. Pero sí, un poco sí, pero también te permite darte cuenta como qué batallas pelear y cuáles no. Claro. Donde tenés posibilidades de llegar a acuerdos y donde no. Porque vos, según el lenguaje que usa la otra persona, ¿no es cierto?, podés darte cuenta para dónde se encamina cuando hay un malentendido, por ejemplo. Y eso hoy les quería traer como tipo tips para entender cuando está todo mal, más o menos, por ahí. Claro, para no desgastarte. Claro. Y no creer, porque no sé si todos, pero muchos tenemos la teoría como que nosotros no pusimos lo suficiente, hay que seguir esforzándose, que el otro cambio de opinión depende de mí. Claro. Es algo muy común. Tengo que convencer, tengo que hacer que se interese en algo que no se interesa. Obligar a la gente a hacer cosas que no. Y eso tiene más que ver conmigo que con el otro. Claro, y eso no lleva a nada. Claro. Y en el caso de, por ejemplo, cuando hay un desacuerdo, que uno dice una cosa, el otro entiende otra, una interacción sana y que lleva a buen puerto, es que, por ejemplo, los dos entendemos que sí, hubo un malentendido, yo dije una cosa, no me expresé bien, te pido disculpas, y la otra persona dice, bueno, visto que hay un malentendido, vamos a ver cómo lo subsanamos. Bien. Con el mínimo costo, el mínimo gasto de energía, como que sea algo positivo y seguir nuestras vidas, digamos, ¿no? Bien. Bueno, cuando uno escucha ese tipo de lenguaje, sabe que la cosa se va a resolver bien. Pero si uno empieza a escuchar cosas como, vos tenés la culpa, me hiciste sentir de tal manera, como con una cosa como de reclamo, como tendrías que haber lo que sea, que ya no es posible. Esa cosa del hubieras y tendrías que... Ya pasó. Claro, cuando uno empieza a escuchar ese tipo de lenguaje, y mismo cuando uno lo usa, ojo, porque sí. Por ahí hay que empezar con uno, ¿no es cierto?, para cambiar estas actitudes.
ya no va tan bien encaminada la cosa, ¿viste? Y uno, como mucho, lo que puede hacer es disculparse por el error y ofrecer subsanarlo, y hasta ahí es lo que puede hacer. Claro, no mucho más que eso. Claro, tal cual. Y bueno, y es como relajarse y enfocarse en ver cómo se puede resolver la cosa. Bien, sí. ¿Viste? Pero tampoco desgastarse y creer que uno tiene el 100% de responsabilidad. Claro. Uno, se hace cargo de la responsabilidad propia y, bueno, y hasta ahí. Y comparte de un día con lo que le toca al otro. Totalmente, claro. sí. Así que es como que si afinamos la escucha de esa manera, nos vamos a ahorrar muchos malentendidos, digamos, claro. ¿No es cierto? Bueno, otra cosa que hace la inteligencia emocional por nosotros es el tema de gestionar nuestro diálogo interno de manera positiva, que habíamos dicho. Porque vos imagínate que en esta situación de que hay un malentendido con alguien y no se resuelve, generalmente uno también tiende a empezar a pensar en términos de justicia. Esto es injusto, claro. Por ejemplo. Y eso a uno no le ayuda en nada. Claro. Te pone al contrario, te predispone mal. Te predispone mal, claro. Te hace sentir víctima de la vida, de la otra persona. Empezás a pensar, ¿por qué me pasa esto? En vez de a ver cómo lo puedo solucionar. Claro, buscar una salida rápida. Claro, es como que te enganchás en algo que ya no tiene solución porque pasó en el pasado, que hubieras hecho de otra manera para que ahora... O sea, todo eso es el diálogo interno que tenemos que aprender a escucharnos y ir con constancia, con paciencia y sin juzgarnos, paciencia, es lo que nos falta. Es lo que nos falta a todos, paciencia. Es que es la paciencia que uno empieza a poner, a dedicarle a uno mismo en hacer estos cambios, hace que seas un poco más paciente con los demás también. Claro. Y todo lo que vos te vas explicando a vos mismo, podés usarlo después con los demás, o sea, a ser más asertivo en el lenguaje, ¿no es cierto? A no irte tanto en explicaciones, sino ya ver que con 2 o 3 cosas, si no te entendieron, no te van a entender. Claro, son cosas que ya charlaste con vos. Claro, o sea, vas como afinando esa manera de comunicarte, con vos y con los demás. Bien. ¿Viste? Bien. Y bueno, y eso es como una transformación paulatina que se va dando en uno mismo y hace que te empiecen a pasar otras cosas también. A enfocar distinto todo, otra perspectiva. Exactamente, claro, sí. Está bueno la inteligencia emocional porque te hace abrir un montón de puertas en la cabeza que no las abrías nunca. O sea, bueno, un montón de cosas así que... empezás a buscar y decir, mira, acá había algo. Donde con quién hablar, hablar con vos mismo primero y después salí a hablar con los demás. Claro, porque el tema es tener en claro adentro los propios límites, por ejemplo. Entonces, los de afuera, que por ahí quieren cosas de vos y presionan o lo que sea, vos ya tenés el límite claro y no te dejas presionar porque sabés que eso extendido en el tiempo te va a hacer mal. Por ejemplo. Entonces buscas una salida, no estás esperando que la otra persona cambie su pensamiento, por ejemplo, que no depende de vos. O sea, haces lo que depende de vos. Es como que te da otras pautas para vivir bastante más tranquilo, ¿viste? Porque van cambiando las interacciones. O sea, yo veo que antes, por ejemplo, a mí me pasaba algo y yo me quedaba pensando en eso, o reaccionaba, y después decía, ay, ¿por qué dije lo que dije? Claro. Y ahora es como que ha ido cambiando eso y que una vez cada tanto me pasa. Siempre te da esto de la inteligencia emocional y aprender a conocerte y a escucharte y a hablar como mismo, te hace changüí, por decirlo en criollo, de un tiempo más a la hora de la discusión, a la hora del debate o a la hora de solucionar un problema. Totalmente. Ese tiempo más de decir, bueno, me tomo un tiempo para reflexionar verdaderamente si esto, cómo ocurre, qué ocurre y cómo lo puedo solucionar. Sí, totalmente. Claro. Te da como una paz mental que te permite ver las cosas distinto. Así que, les quiero contar que arranco ya los cursos. Bien, ¿cuándo? Así que, prontito. Bien. Así que, comuníquense conmigo, tienen Instagram, tienen el canal de YouTube, tienen mi Facebook. Bien. Para ir comunicándose y yo les voy a ir dando más información, así, cuanto más sepamos de estas cosas, yo creo que vamos a vivir mucho más tranquilos y vamos a aportar nuestro granito de arena. Sí, está bueno. Delphi, ¿te quedó algo más?
Por ahora no. Bien. Hasta el miércoles que Te viene. buscamos entonces como Delfina Basuri, Ay, sí, así sí, en las sí. redes sociales. Ajá, Perfecto. sí, Si quieren anotarse a los cursos, se comunican por ahí, le hablan a Delfi, ella los va a anotar y los va a guiar para ver cómo pueden combinar con horarios y las fechas y demás. Ahí Gracias, está. Delfi. Nos Bueno, vemos el gracias a miércoles que ustedes viene. por darme el espacio. Ahí pasaba Delfina Basuri, ella nos vino a contar qué es esto de la